Deep Talks, un podcast de BBVA. Comer sano es caro, la comida ecológica es mejor, es imposible entender las etiquetas de los alimentos en el supermercado. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas afirmaciones a nuestro alrededor y hemos asentido sin más? Quizás no está tan claro, o no son tan correctas como pensamos. Hola, soy Miguel Ángel Urueña, soy doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y me dedico a la divulgación en este campo, en la alimentación. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Es comer bien? Pues empezamos fuerte, ¿eh? Pues podríamos decir que es no comer mal, es la forma más sencilla de definirlo. Y eso significa pues evitar en la medida de lo posible los alimentos insanos, es decir, pues todos esos que ya sabemos que no conviene comer o que no conviene comer con frecuencia, pues bollería, chocolates, refrescos, galletas. Entonces lo que nos quedaría serían pues alimentos frescos y poco procesados, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, huevos, pescado, es decir, todos esos alimentos que ya sabemos que son saludables. Cuando tengo, por lo menos es una sensación que tengo yo, cuando se trata de alimentos y de alimentación, estamos desorientados. Completamente, estamos totalmente perdidos. La teoría la sabemos, es tan fácil como esto que acabo de decir. Todo el mundo sabe que una lechuga es saludable y que un bollo de chocolate no lo es. Pero a la hora de la verdad, a la hora de comer en el día a día, a la hora de comprar, al final acabamos consumiendo muchos alimentos insanos o poco recomendables y pocos de los otros. Y es porque, bueno, hay muchos factores que nos lo ponen difícil a la hora de poner eso en práctica. Por ejemplo, la desinformación, la falta de conocimientos, la publicidad que nos despista o que nos engaña directamente. Bueno, hay muchísimos factores y al final lo difícil es hacerlo bien. Clarísimo. La sensación general es que comer bien es caro. ¿Es cierta esta afirmación? Pues bueno, habría que matizar, porque esta pregunta así hecha, pues ya la gente se pone a la defensiva, pensando, a ver, que yo me gasto un dineral en la compra cada mes, no me vengas a decir que comer bien es barato. Y bueno, lo que quiero decir cuando digo que comer bien no es caro, porque no lo es que no hace falta gastarse un dinero extraordinario en comer, en comprar alimentos exóticos, hipercaros, en comprar alimentos ecológicos, en comprar chuletones. Podemos comer bien de forma saludable comprando alimentos, relativamente humildes o con fama de humildes, pues legumbres, verduras, hortalizas, que además son los más asequibles de la cesta de la compra. Y deberíamos reducir el consumo de carne, por ejemplo, que es uno de los alimentos más caros. Entre los pescados hay opciones asequibles, pues por ejemplo los boquerones, es pescado azul saludable y tiene un precio muy asequible. Y bueno, el problema en estos casos es que comer mal es muy barato. Una caja de galletas, por ejemplo, pues nos cuesta 1 euro y nos da para comer 15 días, mientras que 1 kilo de manzanas que nos da para 4 días, pues cuesta 1,5 euros o 2. Justo es lo que te iba a preguntar. En contraposición a la pregunta anterior, ¿y por qué es tan barato comer mal? Claro, pues es tan barato. Bueno, lo de bien y mal también habría que matizar, porque a veces estos términos del bien y el mal nos llevan un poco a la culpabilización, que yo también los utilizo a menudo, lo del bien y el mal, comer bien, comer mal. Pero bueno, lo explico por esto. Digamos que comer mal, cuando hablamos de esto, yo me refiero a comer de forma insana o a abusar de los alimentos insanos, comer bien, comer de forma saludable. Pero bueno, hecho esta apreciación, comer mal es tan barato
porque los alimentos insanos suelen estar formados por ingredientes muy baratos, básicamente harinas refinadas, azúcar, sal, grasas de mala calidad nutricional y además muy baratos, y además son muy poco perecederos. Unas galletas, ya que estamos con el ejemplo, pues tienen una fecha de consumo, una vida útil, pues a lo mejor de hasta 1 año, mientras que el kilo de manzanas nos dura pues a lo mejor 15 días. Entonces eso también implica unos costes y al final pues eso repercute en el precio. Has hecho referencia antes tú a lo ecológico, a la etiqueta ecológica. ¿Todo lo ecológico, por usar tú también tu terminología, es más sano? No tiene por qué. Aquí estamos muy despistados también y también es un tema donde mucha gente se pone a la defensiva. Los productos que se venden con el sello ecológico muchas veces se publicitan con la idea de que son más seguros, más sanos, más saludables, más sostenibles, y todo esto no tiene por qué ser cierto. Que un alimento tenga el sello ecológico quiere decir simplemente que cumple unas normas que aparecen reflejadas en un reglamento europeo. Y todas estas normas que aparecen ahí no tienen por qué estar directamente relacionadas, pues eso, ni con la salud ni con el medio ambiente. Por poner un ejemplo, ahí no se refleja, por ejemplo, la cantidad de agua que haya que necesitar, que haya que gastar para producir un alimento, o la cantidad de plástico, o el país de origen, con lo cual podemos tener una bandeja de manzanas procedentes de Italia o un coco procedente de Costa de Marfil envasados en plástico y con el sello ecológico, porque son otros requisitos los que se exigen para poder poner ese sello. Por ejemplo, para los animales que haya un espacio concreto para poder moverse, que también lo hay en la producción convencional, pero en la producción ecológica es más amplio, que se utilicen ciertos pesticidas en lugar de otros. Es decir, son unos requisitos que no están directamente relacionados con esos temas de la sostenibilidad, la salud, la seguridad, etcétera. Hablabas al principio de cierta desorientación a la hora de alimentarnos. ¿Por qué son tan difíciles las etiquetas de los alimentos? Son complejas de leer, ¿no? Bueno, son complejas si nos centramos en los detalles, pero lo que son las cuestiones básicas no son tan difíciles. Son complejas porque intentan reunir muchas características de los alimentos y además porque normalmente nos fijamos en lo que no es el etiquetado, sino en otras cosas que aparecen en el envase y que son más bien pues promociones o información voluntaria por parte de la empresa, como puede ser pues los reclamos, los dibujitos, pues sobre todo en los personajes en los alimentos dirigidos a niños, que aparecen personajes infantiles, por ejemplo. Lo que es el etiquetado en sí, pues está formado básicamente por 3 partes. La denominación del alimento, la denominación legal de venta, que es la que viene en la legislación. Por ejemplo, en un pan envasado, pues podríamos ver pan o pan integral, por ejemplo. Y eso solo puede aparecer si el alimento cumple con la definición, con las características que aparecen en la definición. Así esto es importante porque cuando vemos un pan, lógicamente parece obvio, parece una obviedad que ponga ahí que eso es un pan, pero tiene su importancia porque hay alimentos que se parecen y realmente no son lo que parecen. Por ejemplo, cuando hay diferentes categorías comerciales, en un jamón cocido, en un jamón de York, normalmente lo conocemos con ese nombre, pues hay 3 categorías comerciales: jamón cocido extra, jamón cocido y fiambre de jamón cocido. Y las diferencias están en la proporción de carne que tiene ese alimento. Entonces es importante observar esa denominación de venta para saber de qué estamos hablando. El segundo elemento importante de la etiqueta sería la lista de ingredientes, que también, bueno, eso sí lo conocemos, es donde se enumeran los elementos que componen el alimento. Aquí lo importante que deberíamos saber es que esos elementos deben enumerarse en orden según la importancia que tienen en el alimento, es decir, los primeros son los más abundantes y los últimos los más minoritarios. Y eso puede darnos pistas. Si en un alimento los
los ingredientes que aparecen al comienzo son, por ejemplo, azúcar, sal, harinas refinadas, pues lo más probable es que estemos ante un alimento poco recomendable. Y también deberíamos saber que debe indicarse la cantidad concreta de ingredientes si alguno de ellos se destaca en el envase de algún modo. Por ejemplo, cuando se nos dice sopa de bogavante y aparece una imagen de un bogavante, pues debe mostrarse la proporción de bogavante que tiene esa sopa. Que normalmente veremos, esto es importante porque en muchos casos vemos que no llega ni al 1%. Entonces no nos dejemos despistar por esos reclamos y centrémonos en la información objetiva, como es la lista de ingredientes. Y por último tenemos la información nutricional, que es en lo que normalmente solemos fijarnos para ver si el alimento tiene grasa, si tiene energía, si tiene muchas calorías. Pero deberíamos considerar de dónde vienen esos nutrientes. Por ejemplo, no es lo mismo que la grasa venga de un bacon o que venga de unos frutos secos. Por ejemplo, en el primer caso sería poco recomendable y en el segundo sería saludable. Es decir, no todas las grasas son iguales, no todos los azúcares son iguales y deberíamos complementar esa información nutricional con la lista de ingredientes. Miguel Ángel, ¿qué alimentos, en teoría, como has dicho tú antes, que la teoría parece que no la sabemos todos, no deberían formar nunca parte de nuestra dieta? Pues hay algunos que podemos encontrar en los supermercados y que no son nada recomendables. Por ejemplo, los refrescos, las bebidas azucaradas, que no aportan más que azúcares y eso aumenta el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, obesidad, etc. Las llamadas bebidas energéticas, que además de tener una cantidad elevadísima de azúcares, más que los refrescos, tienen una cantidad también muy notable de cafeína y además suelen ser consumidas por la población más joven, por adolescentes e incluso niños que toman varias latas de estas cada día. Y eso pues supone no solo esos posibles daños sobre su organismo por las posibles enfermedades metabólicas como la diabetes o la obesidad, sino también trastornos en el sistema nervioso, trastornos del sueño, etc. El alcohol, por mucho que nos digan que en las noticias a veces que una copita de vino al día es buena, que la cerveza nos ayuda a reponernos tras el ejercicio y todas estas cosas, pues no hay una dosis segura de alcohol. El alcohol, la recomendación sería evitar su consumo. Hay varios alimentos, los productos cárnicos, los derivados cárnicos también. Las autoridades sanitarias recomiendan no consumirlos porque suponen aumento del riesgo de cáncer colorectal. Teniendo esto en cuenta, si hacemos algún día un consumo de alguno de estos alimentos, tampoco debemos fustigarnos pensando vamos a morir porque hemos comido un bocadillo de bacon o vamos a morir porque hemos comido un plato de salchichas. No, debemos tener en cuenta que eso no es recomendable, pero bueno, pues teniendo eso en cuenta, hacerlo o evitarlo o hacerlo cuanto menos mejor. Este año creo que has publicado un libro, que no te líen con la comida, pero llevas muchos años con un blog que es bastante reconocido en el sector, que se llama Gominolas de Petróleo. No quería dejar de pasar esta oportunidad para preguntarte si de verdad las gominolas están hechas de petróleo. No. Esto es un mito que circulaba sobre todo por allá por mediados de los años 80 y bueno, que fue el que dio el nombre al blog porque en un comienzo lo que intenté con el blog fue desmontar mitos alimentarios y bueno, me hacía gracia este mito. Y no, en realidad no tiene nada de cierto. Las gominolas y otras chucherías similares se elaboran con gelatina y la gelatina se obtiene a partir de pieles y huesos y cartílagos de animales, igual que cuando hacemos un caldo de cocido, por ejemplo, un cocido, y dejamos enfriar el caldo, lo que hemos hecho a la hora de cocinar ese cocido, pues es extraer el colágeno que contenía esa carne. Y el colágeno al enfriarse forma unas redes, forma un gel, lo que se conoce como un gel, que atrapa el agua y queda esa forma gelatinosa. Eso es de lo que están formadas la mayoría de las gominolas. También hay gominolas para personas veganas que están elaboradas con otras
ingredientes, por ejemplo con agar-agar, que se extrae de un alga. Pero vamos, la mayoría de gelatina. Muy bien, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tu tiempo y por aclararnos estos temas tan interesantes para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Estamos desorientados con la comida. Todos sabemos cuáles son los alimentos saludables y cuáles no. Como dice nuestro experto, tampoco debemos castigarnos cuando comemos o bebemos productos que sabemos que no son los más sanos. La moderación suele ser una buena consejera, casi siempre. Hasta aquí este programa, os esperamos en la próxima entrega. Recordad que podéis suscribiros a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Un saludo.